Rótulos Arsala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Laboratorios Lizán, experiencia de 35 años fabricando medicamentos. Garantizamos la eficacia de cada una de las líneas de productos, tanto en genéricos para uso humano como línea veterinaria y productos naturales. Lizán sí puede garantizar la estandarización, la concentración de los principios activos en sus productos. No lo olvide, tenemos medicamentos de excelencia en productos genéricos de uso humano. Lizán, teléfono 2259-9797. El periodista Camilo Rodríguez le espera de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde en el programa Mundo Empresarial, en Radio Columbia 98.7 FM. Posada Nacientes Palmichal es un proyecto muy especial en Palmichal de Acosta, solo 43 kilómetros de San José. Una posada con albergue, con habitaciones para 40 personas, con un rancho, con un comedor especial, con un aula ambiental, con trillos, con toda una serie de experiencias especiales del campo. Un proyecto que me ha hecho encontrarme con la naturaleza, encontrarme con la expresión del ser de Dios en todo lo que nos rodea. Ojalá que venga a Nacientes Palmichal, teléfonos 2418-4328 y 2418-4095. Lo esperamos. Diasa, elegancia para su casa. Grupo Diasa Alajuela tiene a su disposición el departamento de ferretería, departamento de sala de acabados y departamento de hogar, donde encontrará todo lo que necesita para su construcción. Estamos ubicados 800 metros al oeste del Cementerio General y contamos con 3 amplios parqueos. También con un nuevo departamento para la decoración de su hogar, donde le ofrecemos amplia variedad en plantas ornamentales, frutales y tropicales y más. Visítenos, Grupo Diasa, elegancia para su casa. Teléfonos 4031-7800. Este proyecto se llama El Cerco de Don Manuel, está en Palmichal de Acosta. Es un proyecto muy especial, con cocina de leña, con un rancho donde a usted lo reciben en un modelo de turismo rural comunitario y Don Manuel le canta y lo lleva por el campo. Esta es una forma diferente de hacer turismo. Ojalá que venga al Cerco de Don Manuel. El teléfono es 2418-4095 y también 2418-4328. Esta es la Costa Rica profunda, la Costa Rica de nuestros campesinos. Doctora Ávila, usted pasa en Nandayure, luego en Nicoya y en el año 89 ingresa a pediatría. A la especialidad de pediatría general, que son 3 años. ¿Qué significó estar ahí? ¿El doctor Edgar Mosa era el director en ese momento? El doctor Edgar Mosa era el director, sí. Sí. Bueno, fue maravilloso. La pediatría siempre había sido mi sueño y se estaba volviendo una realidad. Las guardias eran muy duras. Nosotros entramos relativamente jóvenes. Hoy precisamente hacía entrevistas a los nuevos y ya algunos son gente de 35, 37 años. Nosotros ahí éramos muchachillos de 24, 25 años que entrábamos a hacer la residencia y todos muy parecidos en edad, entonces era muy bonito porque éramos grupos muy unidos, muy trabajadores, pero también éramos bastante divertidos y yo creo que nos divertíamos tal vez un poco más que lo que hacen ahora, que hay un poco más de restricción, pero fueron 3 años muy, muy buenos para mí y ahí fue también en esos 3 años donde al principio yo quería irme para Canadá a hacer especialidad en emergencias médicas.
Usted se quedó un año más incluso ahí, ¿verdad? Sí, yo me quedé un año más porque en Canadá me pedían 4 años. Entonces en cuidado intensivo, que yo había rotado y afortunadamente el jefe, el doctor Aristides Baltodano, en ese momento tenía muy buen concepto mío. Él me estaba haciendo los contactos para irme para Canadá y el requisito era que me quedara un año más. Entonces me quedé 4º año trabajando solo en cuidado intensivo. Fue un año muy duro, aprendí muchísimo, que incluso hoy me sirve para mi trabajo en el hospital. Pero hacía guardias casi cada 48 horas por las necesidades de la unidad. Había mucha cirugía cardíaca, mucha cosa, y ellos no eran tantos intensivistas como ahora. Entonces fue un año de mucho aprendizaje, pero posteriormente, para irse para Canadá, Canadá me pedía que tuviese en mis cuentas $65,000. Imagínense si ahora el dinero, cuánto era en esa época, y obviamente yo no lo tenía. Y en ese momento, por diferentes razones, el Sendeis cerró las becas. Entonces, al cerrar la beca, se me cortó la posibilidad de irme para Canadá. ¿Y no pensó en algún momento ser intensivista con ese año ahí? No, viera que intensivo, a mí me gustaba más el choque, la emergencia. El cuidado intensivo siempre me ha gustado, pero digamos que a mí me gustaba más la atención de emergencia. De hecho, todavía me sigue gustando mucho, son como esos amores que uno no olvida, ¿verdad? Entonces, digamos que es la parte bonita. Pero posteriormente, pues ya empecé en algunas otras cosas de la vida, etcétera, etcétera. Y ya la idea de irme para Canadá ya no se me estaba haciendo tan atractiva y se abrió el posgrado de infectología pediátrica en el país a través de la doctora Edith Feingesich. La primera persona que ingresa es una colega nicaragüense, la doctora María Mercedes Somarriba, que se viene acá hace 2 años de especialidad y ahora es una infectóloga en Nicaragua que ha hecho labores muy buenas en ese país. Pero quiere decir que usted es de las pioneras ahí, de las primeras. Sí, yo sería la primera costarricense que se graduó en el posgrado nacional. Entonces ya yo terminé ahí que hice, bueno, en la época que fui pediatra general trabajé un tiempo en el hospital de Heredia, en emergencias precisamente, y trabajaba otro tiempo también en emergencias de niños. Y ya después cuando se abrió el posgrado entré a infectología. Ya en el 92, 95, 95. Sí. Ajá. Y ya hice infectología y bueno, ya hasta la fecha, ¿verdad? Que la infectología realmente es fascinante y un mundo de mucho crecimiento diario. Ha estado ahí, de ahí hasta la fecha, con el paréntesis de los 5 años y 3 meses que fue ministra de Salud. Así exactamente, exactamente. ¿Cómo se dio lo de ser ministra de Salud? Sabe que es una historia muy interesante, porque precisamente el doctor Edgar Moss, que había sido ministro de Salud del doctor Oscar Arias en su primer gobierno. Exactamente, en su primer gobierno. Entonces, don Oscar le pidió al doctor Moss que le recomendara un grupo de médicos a quien eventualmente entrevistar o a una persona a quien entrevistar para el puesto de ministra de Salud. Entonces el doctor Moss me recomendó con don Oscar. Entonces, ¿usted lo conocía? A don Oscar no lo conocía. Fue muy interesante porque, como yo le decía, nosotros éramos un grupo en la época de la residencia, muy bromistas. Entonces era frecuente que a veces usted estaba... Claro, en esa época de la residencia obviamente no era celular, sino teléfono directo. Entonces la gente llamaba y eran muy buenos imitando voces. Y llamaban y le fingían a uno la voz y le decían, mire, le habla fulano y tal cosa. Entonces para mí, yo estaba pasando visita, nunca se me olvidará, y suena el teléfono como a las 9:30 de la mañana, ahí sí obviamente celular, en el 2006, ya cuando don Oscar fue electo, me llama y suena una voz que me dice, doctora, y yo, sí señor, le habla Oscar Arias. Y yo, Oscar Arias, me habla. Y yo, ¿será o no será? Como esos segundos que usted se queda pensando. Y yo, sí señor, y dice, doctora, quería ver, ¿a qué hora sale usted del hospital? Bueno, salgo a las 3:30, Oscar, ¿usted cree que puede estar aquí en mi casa a las 4? Y yo, sí señor, como, por supuesto que sí. Y ahí fue la primera vez que yo conocí a don Oscar. ¿Usted se esperaba algo así? No, honestamente no me lo esperaba. ¿Le gustaba la política, participaba o no mucho? Bueno, viera que yo en la época de colegio me estaba muy metida en política, incluso los 2 primeros años de universidad me había metido mucho en política, era de izquierda, imagínese usted. Yo creo que todavía tengo bastantes espíritu socialista, ya tal vez matizado por lo largo de la vida, pero sí había estado cerca de algunos partidos de izquierda en la universidad y toda la cosa. Pero cuando usted estudia medicina, raramente pasa tiempo en la universidad, realmente solo su primer año. Entonces ya cuando me fui para estar solo en hospital me alejé de la política, pero siempre era como ese gusanito. De hecho, mis profesores de colegio pensaban que yo me iba a ir por una rama social, ciencias políticas o abogada, alguna cosa de esas, pero en realidad no
era más la rama científica. ¿Y qué le dijo don Oscar y cómo fue ese encuentro? Fue muy interesante porque, bueno, primero yo toda la vida había admirado a Oscar Arias y todavía lo sigo admirando y ahora no solo lo admiro, sino que le tengo un profundo respeto y cariño. Entonces digo yo, bueno, vamos a ver qué quiere don Oscar y qué honor conocer al futuro presidente y toda la cosa. Y ahí me llevó a su biblioteca, estuvimos hablando aproximadamente 1 hora. Me preguntó cómo veía yo la salud del país. Por supuesto me preguntó cuál era mi opinión acerca del TLC. Era una pregunta obvia para él. Y también me hizo la pregunta de que, mire, yo la estoy entrevistando porque me gustaría que usted me acompañara en el gobierno. De una vez le digo que el salario que usted va a tener no es tal cosa, no sé, para que usted lo vaya midiendo y tal cosa. Y varias preguntas de ese tipo. Y nos tomamos un café, la verdad pasé un rato muy agradable con don Oscar, que es un hombre súper inteligente. Y entonces, bueno, ya ahí no me dijo nada que iba a hacer yo, ni mucho menos. Ya yo me fui y ya llegué, el doctor más me preguntó cómo me había ido, toda la conversación que habíamos tenido. Y como 1 semana después me volvió a sonar el teléfono, ahí ya sabía que sí iba a ser don Oscar realmente. Entonces me dijo que sí le hacía el honor de acompañarlo en el gobierno. Y por supuesto que la respuesta fue que con mucho gusto y que el honor iba a ser mío. Realmente la pasé muy bien en esa época. ¿Qué pensó su familia? ¿Qué le dijeron? No sé si usted tenía pareja en ese momento. ¿Qué le dijo sus papás, su hermano? La verdad es que todo el mundo estaba muy contento con esa idea y lo veían como una muy buena oportunidad. Y bueno, en esa época yo sí tenía una pareja, Eduardo Solano, que lo que me dijo fue, y él estudió ciencias políticas, entonces una persona que estaba muy, digamos, más enterada que yo de los movimientos políticos, y me dijo, bueno, recordá que en el 86, cuando Oscar fue presidente, él siempre designó gente por meritocracia, no por trayectoria política, porque obviamente yo no sabía ni cómo se llamaba la gente metida en política, ni ninguna cosa. Y mi familia también les pareció que era una muy buena oportunidad. Mucha gente me dijo, no, mira, vos nunca has estado en política, estos puestos se lo dan a gente que contribuyó en campaña, y además no te embarques, eso podría ser algo negativo para vos. O mucha gente muy negativa que me dijo, bueno, tal vez te entrevistó, pero muy poco probable que te vaya a llamar porque va a tener un montón de compromisos que cumplir con otros grupos. Y obviamente, pues cuando ya me nombró fue algo muy significativo para mí. 5 años y 3 meses, ¿qué significó esa época en su vida? ¿Qué recuerda? ¿Cómo puede resumir lo que usted hizo ahí? Yo le diría, Camilo, que fue un crecimiento personal impresionante. Entró una persona muy diferente a la que 5 años y 3 meses salió, quizás una persona más humana, conociendo más necesidades de la gente. Conociendo mejor el país. Conociendo muchísimo mejor el país y dándose cuenta que definitivamente la medicina que nosotros ejercemos dentro de un hospital falla si no hay un buen sistema de salud pública que evite esos ingresos a los hospitales. O sea, en resumen, que si usted no tiene una salud pública sólida, los hospitales se le pueden convertir en un monumento al fracaso. Entonces, todo eso lo aprendí, vi la salud desde otra perspectiva. El hospital es el final de la punta de la pirámide, ¿verdad? Hay toda una base. Exactamente. Si esa base se cae la punta de la pirámide. Vi la salud desde otra perspectiva, no solamente desde la enfermedad, sino ya desde la salud y sus determinantes. Entendí que la salud no solamente la ejercemos los médicos, la puede ejercer cualquier persona, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Su visión de médica también cambió. Cambió totalmente. ¿Cuáles fueron sus grandes retos y sus grandes logros con su equipo, con el ministerio? El reto más grande fue tratar de cambiar ese concepto que precisamente yo le comentaba, que la gente viera la salud no desde la cera a la enfermedad, que no pensara que eran hospitales, clínicas o EVAIS, exactamente, la que iban a solucionar el problema de salud del país, sino que se diera cuenta que tenemos que cambiar una serie de cosas alrededor, que era el tema de residuos sólidos, el agua adecuada para consumo humano, vacunas, que es prevención pura, ejercicio, alimentación, en fin, una serie de determinantes de ese tipo. Yo diría que ese fue el mayor reto. Y también uno de los mayores retos fue que el Ministerio de Salud se visibilizara como lo que es, como el ente rector. Lamentablemente ha pasado que a veces quien se ve en la caja, obviamente la caja es muy importante y tiene muchos empleados, y muchos funcionarios, y muchas responsabilidades, y mucho presupuesto, pero el ministerio es el ente rector, entonces el que debe brillar, y el que debe verse, y el que debe estar posicionado en la retina del ciudadano es el Ministerio de Salud. Y hay muchos choques, ¿verdad? Lamentablemente sí. De hecho, al final de su gestión,
usted tenía una posición diferente a la presidenta Chinchilla en este tema. Es correcto, exactamente. El concepto era precisamente eso. Yo creo que durante los 4 años con don Oscar, él siempre me apoyó y pienso que el Ministerio de Salud por eso era muy visible, con presupuestos, con más plazas para gente, con una serie de cosas más. En el gobierno de doña Laura, pues lamentablemente ella, yo no la critico, de veras que no. Era su visión y yo en eso soy muy jerárquica. Un hospital es como un cuartel militar, así es que uno ya está acostumbrado a que si hay un jefe, uno hace lo que el jefe dijo y si a uno no le gusta, pues el que se tiene que ir es uno. Entonces doña Laura tenía mala idea de la caja y yo tenía mala idea de que era el ministerio el que tenía que hacer una intervención en la caja y ordenar junto con los funcionarios de la caja lo que se iba a hacer. Usted ve lo que ha pasado, por ejemplo, con todos estos grupos de notables. ¿En qué quedó eso? Quedó en nada. Porque como dice un colega, capitán sin salario es nombre perro. Y si usted no tiene la responsabilidad, nada más tiene la responsabilidad de opinar y dejar un plan y después usted no le da seguimiento si se cumplió, eso no se va a hacer. Y el que tenía que haber hecho eso era el Ministerio de Salud. ¿Qué significó estar con don Oscar Arias? ¿Qué piensa de esa administración en la que usted fue la ministra más popular? Bueno, yo pienso que fue una excelente administración. Siempre va a haber gente que vayan con críticas, pero nosotros hicimos mucho con temas sociales. Por ejemplo, usted recuerda cuando don Fernando Zumbado se retiró del Ministerio de Vivienda y que obviamente era el rector social, don Oscar me pidió que yo coordinara el sector social también. Entonces hicimos muchas cuestiones, por ejemplo el tema Avancemos, lo reorganizamos, la lonchera nutricional, programas que mucha gente ahora no se acuerda. Con don Oscar inauguramos y remodelamos más de 100 CEN y SINAI que tanto beneficio han dado y que la presidenta pues obviamente lo ha utilizado, la expresidenta, perdón, con el tema de la red de cuido. Por otro lado se aumentaron las exportaciones, nos desgastó mucho el tema de la aprobación del TLC, pero en eso la gente tiene que reconocer que don Oscar desde la campaña lo dijo, vamos por el TLC con Estados Unidos y gracias a su perseverancia eso se logró. Después se nos vino toda la crisis económica donde se tuvieron que tomar medidas, que fue el plan escudo para lograr que el país no fuera tan golpeado y pienso que se logró. Ya usted lo que pasó en muchos países, la gente perdió sus casas, perdió sus negocios, esto puede haber sido como en la época de Carazo donde el país se volvió menos competitivo por el aumento en el precio del dólar y eso se logró contener. Así es que yo creo que el gobierno que hicimos fue un buen gobierno y fue un gobierno de mucho trabajo y de mucha dedicación. ¿Fue muy duro para usted dejar el ministerio? En realidad no, porque yo siempre sabía que donde yo iba a volver era al hospital de niños. Y una cosa que yo siempre hice, y sus colegas periodistas pueden dar fe de eso, era que yo en un perchero tenía mi gabacha del hospital con el gafete de hospital de niños. Porque yo creo que es importante siempre en la vida acordarse de dónde uno viene y a dónde uno va. Y estar aterrizado. Y yo, la verdad es que volver al hospital también fue muy lindo, porque yo les decía que rejuvenecí, entonces todo el mundo molestaba y decía, ¿por cómo que rejuvenecí? Sí, claro, y ahora me siento como residente, me llego a la casa a estudiar, a revisar temas, a prepararme, porque tengo que volverme a actualizar en muchas cosas que en 5 años y 3 meses cambiaron. Vamos a un corte, ya casi volvemos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com.
Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Doctora, ¿qué piensa de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué le preocupa de la institución? Yo pienso que la Caja es, sin lugar a dudas, la institución que sostiene la paz social que el país tiene, que es una institución sumamente importante porque cuando usted por lo menos sabe que tiene un sitio donde le van a atender sus problemas de enfermedad, incluso a un bajo costo, eso le da a la gente mucha seguridad. O sea que el valor que en este momento tiene la Caja, sin lugar a dudas, es incuestionable. ¿Qué me preocupa la Caja? Me preocupa que el enfoque que está teniendo, espero que la doctora María del Rocío Sáenz, que como saludista que es, pueda hacer esa diferencia, que el enfoque que está teniendo no es hacia el asegurado, sino hacia la contención del gasto. Y en salud, si usted hace rebajas de gasto, el que se va a ver afectado es el asegurado. Por otro lado, también me preocupa muchísimo esa falta de solidaridad que había demostrado la institución con sus principales empleados, que somos los médicos. ¿Ha habido una persecución contra los médicos? Yo le diría que sí, que ha habido una persecución contra los médicos porque se han dejado, o la institución ha dejado, que en ciertos medios, no solamente digo medios de comunicación, sino en diferentes medios sociales o en diferentes grupos, la figura del médico sea atacada. Y lo que la gente tiene que entender es que la Caja es una institución prestadora de servicios médicos y que por ende el principal actor es el médico. Si usted es un cirujano y usted no puede llegar hoy a trabajar, aunque llegue todo el resto del equipo, ese paciente no va a ser operado porque el único que lo puede operar es el cirujano. Entonces hay que entender eso. No con esto quiero decir que seamos el más importante del grupo, porque no es cierto. Ahora las estructuras... Pero sí es imprescindible en el grupo. Es imprescindible en el grupo. Ahora las estructuras modernas tienden más a trabajar en equipos de trabajo. Por ejemplo, a mí me gustaría en infectología que nosotros seamos unidades funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya un jefe que esté a cargo de todo el grupo y no de esa disgregación que existe ahora donde las enfermeras son un grupo acá, la secretaria un grupo acá, etcétera. Sino que haya una cabeza que saque adelante a ese grupo de trabajo y que una esfuerzos. Porque todos somos, como le digo, importantes. Yo, por ejemplo, para hacer un diagnóstico requiero al microbiólogo. Para la atención del paciente requiero un personal que es sumamente sacrificado también en la institución, que es el personal de enfermería, con turnos bastante duros, con muchos pacientes a su cargo, con muchas funciones. La enfermera y el enfermero, porque ahora también hay hombres en enfermería, es un grupo fundamental en el equipo de salud nuestro. Pero esa parte de la defensa al empleado, que en este caso los más golpeados hemos sido los médicos, la Caja no lo ha dado de una manera adecuada. Ni no digo que nos salga a defender o a taparnos las tortas que algunos colegas lamentablemente se han jalado. Sí, que pasa en cualquier gremio. Que pasa en cualquier gremio, pero sí cuando las cosas no son como se está diciendo, que la Caja sí tenga una actitud más positiva de información y de mayor acompañamiento al médico. En el Ministerio de Salud, ¿qué ocurre? ¿Qué le preocupa? ¿Qué debe cambiar? En el Ministerio de Salud me preocupan varias cosas. Me preocupa que no se entienda esa necesidad de que el ministerio tiene que verse, de que el ministerio tiene que estar presente. Lamentablemente, y tal vez fue una de las críticas que en algún momento a mí se me hizo, es que yo quería tener protagonismo. Pero eso no es el protagonismo de mí como persona, porque yo me iba a dedicar a eso el resto de mi vida, sino es el protagonismo que tiene que tener un ministro, que tiene que entender que su principal función es la conducción política. Y un político, aunque no sea de carrera, aunque tenga poca experiencia, tiene que entender que si no tiene conducción política de su institución no se va a ver. Y si no, ¿cómo la gente va a saber lo que usted está haciendo? Me preocupó mucho esto que pasó con esta empresa GNC, que es una empresa muy seria, es una transnacional también, probablemente igual de poderosa que una transnacional farmacéutica, que se le haya permitido, por lo que pasó, cambiar un reglamento que venía a proteger a la ciudadanía de los peligros que puedan tener algunos productos naturales. No digo GNC porque, como le digo, es gente seria, pero que se haya flexibilizado esto a través de una declaración jurada me parece que no es conveniente. Entonces, aquí lo que uno ve es una decisión política
que está afectando a una decisión técnica. Si eso hubiese pasado, por ejemplo, en el gobierno de don Oscar, tenga usted plena seguridad que la romería se hubiese hecho, que los carnavales de Limón también se hacen y que probablemente hoy estaríamos lamentando muchas muertes. Ya le iba a preguntar por la romería. No le iba a preguntar por los carnavales de Limón, pero bueno, la romería y los carnavales de Limón. Usted suspendió la romería en una ocasión que podía tener un peso político muy fuerte y usted se la jugó y el gobierno la respaldó. ¿Qué significó eso en su vida? ¿Se arrepiente de eso o está feliz con eso? ¿Cuál fue la reacción de la gente con usted o contra usted? En realidad no estoy feliz con eso y yo le diría, pero tampoco me arrepiento porque fue una decisión pensada y fue una decisión que tenía incluso 5 puntos básicos de por qué era importante suspender o por qué era una buena medida de salud pública suspender la romería. Yo diría que quizás fue la única decisión que antes de tomarla la comenté con el presidente Arias, porque la verdad él siempre me apoyó en otro montón de cosas y no le tenía pues que estar llamando para cada cosa. El doctor Arias? Don Oscar me dijo, ay María Luisa, si vos crees que hay que suspenderla, yo confío en tu criterio técnico y te respaldo, nada más comunicate con Monseñor, creo que era Monseñor Ulloa, ¿verdad? En ese momento. Monseñor Ulloa. Con Monseñor Ulloa, que estaba por cierto fuera del país, entonces hablé con el padre Eddie de la Basílica de la Virgen de los Ángeles, rápidamente nos reunimos en la oficina. Yo le diría que la Iglesia Católica se portó súper bien, se portó maravillosamente bien porque no hubo nunca una actitud de choque contra mí. La gente lo entendió, por supuesto que hubo críticas de algunas personas, pero en su mayoría la gente entendió que la decisión que yo estaba tomando fue una decisión para proteger la salud de las personas. ¿Y los carnavales de Limón? Bueno, los carnavales de Limón, eso sí fue, porque bueno, obviamente a uno le duele suspender una fiesta religiosa de tanto fervor para un pueblo tan católico como el nuestro, y un carnaval pues realmente es algo muy secundario, jamás se le podría comparar a una cuestión como la romería que es, ¿verdad? Tiene un alto nivel. Con los carnavales le puedo contar una anécdota que ahora sí la puedo contar. Estábamos en medio del TLC, no sé si usted recordará, claro, en esa época sí, que ya venía esto. Estábamos teniendo un brote de dengue hemorrágico. Se habían muerto 8 limonenses a causa del dengue hemorrágico, la situación estaba bastante lamentable. El último que murió fue un niño de 8 meses, que todavía yo lo recuerdo porque lo fui a ver a la morgue del hospital de niños, que el caso, incluso un colega me lo estuvo comentando por teléfono desde Limón. Como yo soy pediatra, obviamente estaba contribuyendo en el manejo del chiquito y lamentablemente se murió. Entonces, bueno, la decisión era que si hacíamos eso iba a ser peor, que iba a aumentar la basura, que iba a aumentar una serie de determinantes que iban a poner la situación peor. Entonces recuerdo que una dirigente de Liberación Nacional le mandó una carta a don Oscar donde le dijo que por culpa mía, si no permitía los carnavales de Limón, íbamos a perder el TLC. Y la respuesta que don Oscar le dio en ese momento fue que prefiero perder el TLC en Limón que la vida de un solo costarricense, de un solo limonense, por no apoyar a mi ministra de Salud. O sea, usted sabe lo que eso podía significar para mí. Usted se sintió siempre respaldada por él. Exactamente, y que don Oscar, que dijo en su campaña, me voy a lanzar y voy a ser presidente porque hay que aprobar el TLC con Estados Unidos, que sobrepusiera eso a la vida de los ciudadanos de Limón. Bueno, a mí sinceramente todavía, como dicen, se me pone la piel de gallina porque significa el tipo de persona que él es. Entonces, fue una decisión acuerpada. Pensemos que Costa Rica es una criatura y que usted tiene que hacerle un diagnóstico y bueno, que pasó de esos 5 años y 3 meses como ministra. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le preocupa de Costa Rica? El negativismo que estamos teniendo. No sé si usted tuvo oportunidad de ver este video, el tico promedio, que realmente es, yo no sé cómo duraron 3 años para recolectar tanta información y hacer un documental tan malo, pero es como esa oda al pesimismo, a creer que